Muchas veces les he dicho que hay una visión total y absolutamente equivocada de México. Si usted ve las redes sociales, encontrará una y otra vez que están llenas de afirmaciones de que México está en crisis, que a México le está yendo mal. Periodistas, algunos wikiperiodistas que les encanta hablar en términos de riesgos, la próxima oleada, la próxima vez que le vaya a México. Y ustedes, mi querido Carlos Jan González, en Banorte, están convencidos exactamente de lo contrario. Coincidimos exactamente, David, tienes toda la razón y precisamente por eso en Banorte lanzamos este movimiento de mexicanos fuertes, porque estamos convencidos de que México está hecho de mexicanos fuertes, así como tú, como todos nosotros, mexicanos que creemos que tenemos la capacidad de salir, competir y ganarle al mundo, de transformar México y de seguir llevando a México cada vez a mayores y mejores retos y mejores. Cuando hablas de mexicanos fuertes, ¿a qué te refieres? Porque es un concepto muy interesante, pero ¿a qué te refieres con mexicanos fuertes? Precisamente a los mexicanos que creemos en México, que creemos en nosotros mismos, que creemos en nuestros sueños, que creemos en la capacidad que tenemos de transformar a nuestro país, de llevar a nuestro país a nuevos lugares, a nuevos objetivos, a nuevos retos. Y podemos estar hablando desde un empresario hasta una persona que por sí misma tiene ganas de transformar a su país sin necesidad de representar una empresa. Yo creo que lo importante somos esos mexicanos que nos sentimos orgullosos de serlo. A veces cuando se ven, por ejemplo, las encuestas de opinión de INEGI y luego las contrastas con el crecimiento del crédito, hay como un choque. ¿Cómo se ve desde Banorte? O sea, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que interpretan ustedes? Estás en la reunión con tus consejeros. ¿Qué ven los consejeros en cada una de las regiones del país? Mira, muy importante lo que comentas. Nosotros, precisamente, Banorte, tenemos dividido el país en 7 distintas regiones. Y en cada una de estas regiones lo integramos por consejeros locales, consejeros que tengan una representación de lo que está sucediendo en cada una de estas regiones. Y lo hacemos porque dentro de México tenemos muchos Méxicos, distintas regiones con distintas necesidades. Y cada una de las regiones, y hoy terminé ya esta primera ronda en el primer semestre de visitar todas estas regiones en donde nos damos a la tarea a escucharlos, a ver qué necesidades tienen, cómo podemos apoyarlos, y no sabes lo entusiasmado que regreso de esa visita. En todas y cada una de las regiones que visitamos hay entusiasmo, hay compromiso con México. Sin duda todos tenemos retos y todos y cada una de las regiones tiene nuevos objetivos que quieren alcanzar y en cosas que pudiéramos y quisiéramos que fuéramos mejor, pero en general te diría yo, todos nuestros consejeros optimistas, entusiasmados con México, y eso es lo que es Banorte. Banorte es una institución financiera comprometida con México y con los mexicanos. Y claro que hay muchas cosas que nos faltan como país, muchos indicadores que todavía nos dicen que nos falta mucho, pero también hay otros que nos dicen que hemos avanzado mucho. Hablas de que en las 7 regiones se ve optimismo y dinamismo. ¿Cómo se ve esta parte, por ejemplo, en las regiones del sur-sureste, que es un México mucho más atrasado, donde hay una gran cantidad de economía informal, donde la inclusión financiera todavía no llega, en comparación con el centro, occidente y norte del país, donde está creciendo a tasas del 7 y 8%? No hay duda, y precisamente por eso el tener las regiones independientes, porque no puede uno ver a un México como uno solo, hay distintas regiones con distintas necesidades. La gran sorpresa y lo que nos permitió regresar muy entusiasmados precisamente del sureste, es que si nos comparamos o comparamos esa región con años pasados, la transformación es muy importante. Hoy oyes empresarios entusiasmados de que sienten esos cambios, que sienten ese cambio en la economía, que sienten el impulso que algunas de las reformas les está dando, que sienten el impulso, por ejemplo, que va llegando a México a través del turismo y que empieza a generar cierto nivel de dinamismo que se compara muy favorablemente con los años anteriores. Es cierto, no están probablemente al ritmo de algunas otras regiones, la del centro o del Bajío o del norte, pero sin duda alguna cuando los oyes los números y vas comparando contra los años hace 3, 6, 9 años, el dinamismo es muy importante y eso nos entusiasma mucho. Banorte es un banco que es una historia de éxito dentro de los bancos. Es el único que sigue en el mismo control accionario en el que fue privatizado ya hace muchísimos años, a principios de la década de los 90. Sí. ¿Cómo ha sido la historia de Banorte, este banco que apuesta a ser el banco mexicano, en comparación con el resto del sistema financiero? ¿Cómo ha sido esta vida y este desarrollo? Pues fíjate que es precisamente uno de los ejemplos que más, en lo personal, más me motiva,
porque Banorte es una historia en donde mi abuelo, como bien es, cuando privatizan y compra Banorte, su compromiso era con México y con los mexicanos. Y era el banco, en aquel momento, era el banco número 17 de 18 instituciones financieras que había. Hoy estamos en los Sí, era un pequeño banco regional. Un pequeño banco regional, y hoy somos el tercer banco a nivel nacional. De acuerdo con algunas cifras, hoy salen ya como el segundo. En el segundo a nivel de resultado, el tercero a nivel de activos, y seguimos creciendo. Y eso es lo que significa, es que creímos en México, que mi abuelo creyó en él mismo, que creyó en los mexicanos que integraban su equipo, y es lo que hoy somos en Banorte. Banorte hoy creemos que podemos y vamos a ser el mejor grupo financiero de México. Creemos que tenemos el mejor equipo de financieros, de banqueros, de aseguradores en la Afore, en todos, para poder competirle no solo a los mejores de México, sino a los mejores del mundo. Y ese es el resultado que... Digo, que en la banca están compitiendo contra los mejores del mundo. Contra los mejores del mundo. O sea, hay representación de los mejores bancos del mundo. ¿Cómo compiten? ¿Cuál es el valor agregado de ser Banorte en contra de bancos que tienen matrices en los Estados Unidos o en Europa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor agregado? Porque algo están haciendo bien, que les permite pasar a ser un pequeño banco regional que hacía muy poco. Cuando la privatización bancaria, que a nadie le interesaba. O sea, Banorte era un banco regional muy pequeño. Era un banco regional pequeño, que hoy son el segundo, tercero, como lo quieras ver, y cerca del primer lugar. Correcto. Yo te diría que lo más importante, y es precisamente lo que nos incitó a lanzar esta campaña de Mexicanos Fuertes, la gran diferencia entre Banorte y el resto de las instituciones financieras internacionales es que somos mexicanos, integrado por un equipo de accionistas mexicanos, de gente que trabaja con pasión, mexicanos que creen en su país y que hoy entendemos las necesidades de nuestro país. La diferencia es que nuestro equipo de gente que estamos locales, que las decisiones se toman en México, vamos a las distintas regiones y entendemos qué se requiere en el norte, qué se requiere en el centro, qué se requiere en el sur, cómo podemos tener capacidad de reacción para poder diseñar distintas soluciones financieras en cada una de las diferentes necesidades que tenemos. Entonces, la respuesta más clara es nuestro mayor valor de diferenciación, es que somos mexicanos y que trabajamos como mexicanos para los mexicanos. ¿Qué significa ser mexicano para ti? ¿Qué significa ser mexicano para ti y para Banorte? Porque a veces la mexicanidad la tenemos como medio perdida en me pongo sombrero de charro, tomo tequila y grito groserías en el fútbol, ¿no? Pues fíjate que precisamente de ahí sacamos nuevamente esta campaña, porque para nosotros en Banorte y para mí en lo personal, el ser mexicano significa lo que acabamos de platicar, que tenemos la capacidad de ser de un jugador local, de un jugador pequeño, de creer en nosotros y de trabajar en equipo y de llegar a ser de los primeros lugares del mundo en cualquier propósito que nos pongamos. En lo personal, mi propósito personal es que seamos el mejor grupo financiero de México, lo hemos venido logrando, lo estamos alcanzando y es un gran orgullo como mexicano poder lograr y alcanzar esas metas. ¿Cómo se lleva esta visión hacia los trabajadores? Lo decía al principio de esta plática que tú ves las redes sociales y México es una porquería, México no sirve. Oyes a ciertos periodistas que te dicen es que todo nos está saliendo mal, es que con Trump nos va a ir mal, es que el Tratado de Libre Comercio nos va a ir mal, es que vienen las elecciones del año que entra. ¿Cómo transmitir eso primero a tus clientes y después a tu personal primero y después a tus clientes? Fíjate que precisamente yo creo que esa es una de las cosas que nos distingue en Banorte. El equipo que integramos en Banorte, el equipo de colaboradores, una meta en común, una cosa en común que tenemos es que todos verdaderamente creemos en ese potencial de México y lo creemos de corazón, verdaderamente es una convicción y creo que nos hemos dado a la tarea de poder ir convenciendo no solo a nuestros inversionistas, sino también a nuestros clientes, a nuestros empresarios mexicanos de que inviertan en México, del potencial que tiene México. Creo que primero que nada hay que pregonar con el ejemplo, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Banorte es un banco mexicano que está en México, que trabaja para los mexicanos, que hemos logrado ganar las distintas batallas que hemos empezado con los bancos internacionales, que las hemos logrado competir y hemos sido exitosos y contagiarnos de ese éxito, de creernos capaces y de sabernos capaces. Como bien lo dices, constantemente pues escuchamos en las redes sociales, en algunos noticieros, y el estar hablando mal de México,
a nadie nos hace bien. Yo te hago un llamado constantemente y lo hago, si me permites, a través de, de tu gran auditorio, que necesitamos hablar bien de México, hablar de las cosas buenas que tenemos en México, invertir en México, invertir en nosotros como mexicanos, y eso es precisamente lo que nos debe de ayudar a llevar a México a nuevos niveles. ¿Cómo te reditúa, cómo le reditúa a Banorte el tomar decisiones de mantener el crecimiento? Pongámonos, no nos vayamos muy lejos, hace un año que todo el mundo decía, ¿y si gana Trump? ¿Y si el tipo de cambio? ¿Y si los precios del petróleo? Sí. El crecimiento de la deuda, o sea, todos esos temas que se repetían y se repetían en ese afán nacional de autoflagelarnos. ¿Cómo se veía dentro de Banorte? O sea, ¿qué hacían en Banorte hace un año cuando todo el mundo veía crecer los riesgos del país monumentalmente? Mira, no había duda que teníamos la obligación de estudiar esos riesgos, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta, y te repito, otra de las ventajas competitivas de ser el jugador local, lo que nos dimos cuenta yendo a todas estas regiones es que estos riesgos, yo se los describía incluso a nuestros inversionistas o a nuestros consejeros, decía, es que lo que está viendo mucha gente es como una tormenta, pero desde 40,000 pies, sí, se ve nubladísimo. Y desde afuera dice, hijo, yo no quiero estar allá abajo porque esto se ve de la patada. Nosotros estábamos abajo, nosotros estábamos en la cancha, nosotros estábamos en México, en las calles, entendiendo cada una de las regiones. Y sí, se veía el cielo nublado, pero no estaba lloviendo, no había rayos, no había ningún riesgo. Había que estar atentos porque eso se podía convertir en lluvia, pero en ese momento no había riesgos de una tormenta que nos inhibiera de salir, de seguir invirtiendo en México. Así es que el conocer las necesidades, el conocer la realidad de nuestro país, nos permitió tomar decisiones ágiles, pero sobre todo atinadas, que hoy, como bien dice, nos posiciona en un momento donde Banorte trae niveles de crecimiento únicos. Parece que hay una constante de estar buscando con qué te preocupas o con qué hay que preocupar. Viene el proceso electoral en menos de un año. ¿Cómo se prepara Banorte en estas, otra vez, época de nubes? Mira, yo creo que yo les digo mucho a mis colaboradores que no podemos vivir preocupados, debemos vivir ocupados. Y uno de estos temas es las elecciones del 2018. Y yo creo que lo más importante es darnos cuenta que, primero que nada, Banorte es una institución con más de 100 años de historia, que ha pasado y pasará muchísimas elecciones más, ha pasado de un partido a otro. Y lo más importante es darnos cuenta que México es un país con instituciones sólidas. Independientemente de todo lo que se diga, hemos llegado a una madurez como país muy importante. Tenemos, por una parte, por ejemplo, el Banco de México, institución sólida, responsable de las finanzas de nuestro país, en donde, independientemente del resultado de la elección, tiene como institución la capacidad de garantizarnos en ese sentido que nos mantengamos como una economía sana. Por otro lado, vemos una Cámara de Diputados o de Senadores, un Congreso hoy plural, en donde está integrado por distintos partidos políticos, no hay uno solo que tenga mayoría, cosa que nos obliga a tener debates, a que haya consenso en distintos temas. Entonces, independientemente de cuál sea el resultado, que debemos de estar sin duda alguna como mexicanos todos muy atentos, pues no nos preocupa, sino que nos ocupa el poder seguir manteniendo a las instituciones de nuestro país sólidas, fuertes e independientes en ese sentido. Parecería que la discusión es entre un retorno al populismo o alguna forma de populismo sudamericano y mantener lo que pues, hemos trabajado mucho como país y que es poco popular. La ortodoxia en materia económica, en estar haciendo, llevamos más de 2 décadas, justamente desde la época donde Banorte fue privatizado. ¿Cómo se ve? O sea, ¿cómo lo planteas tú? Mira, yo creo que algo muy importante es que hoy tenemos distintos planteamientos. Yo creo que en el pasado, muchos años atrás, probablemente no teníamos esa apertura de escuchar distintos planteamientos. Yo creo que se ha demostrado, no solo en México, pero en el mundo, pero específicamente en México, como bien mencionas, en los últimos 20 años, que esa disciplina financiera, esa constancia, esa inversión en mantener ese orden, en darle esa fortaleza a las instituciones, hoy nos ha permitido afrontar crisis muy importantes. Nosotros tuvimos, o el mundo tuvo una crisis muy importante en el 2008, 2009, en donde independientemente de que no fuimos exentos de la crisis, pues nosotros tuvimos la fortaleza, la salud financiera
capacidad para como país poderlo enfrentar. Como sistema financiero, pues aprendimos precisamente de Y quizá fue el sistema financiero menos afectado del mundo. Yo te diría que lo que nos permitió precisamente ser de los menos sistemas afectados, financieros afectados, fue precisamente esa disciplina que hemos venido y nos ha venido imponiendo a través de las autoridades de mantener una disciplina financiera no solo en las instituciones de nuestro país, sino en las instituciones financieras como Banorte y el resto del sistema financiero mexicano. Tenemos hoy finanzas públicas muy sanas, muy disciplinadas, con instituciones independientes que así lo garantizan, y eso nos ha dado como país una solidez muy importante. En materia de inclusión financiera se ha avanzado mucho en el país. Sin embargo, parece que la meta esta de una participación del 40% no se va a llegar. ¿Cómo ha crecido Banorte en materia de inclusión, de tener nuevos clientes? No hay duda que ha crecido muchísimo. Yo creo que es muy importante siempre fijar metas y objetivos cada vez más altos, pero yo creo que no podemos dejar de reconocer el avance que se ha tenido. Yo creo que si analizamos hoy, por ejemplo, la creación formal de empleos que se ha tenido en lo que va de este sexenio, pues ha sido más alta que todo el sexenio completo de los últimos 2 o 3 sexenios anteriores. ¿Eso a qué nos lleva? A que cada vez tenemos más sujetos de crédito dentro de nuestro país. Entre más empleos formales tenemos, eso los convierte automáticamente en gente sujeta a crédito o a cualquier servicio financiero. Eso nos ha permitido ir bancarizando nuestro país. Al ir bancarizando nuestro país, no solo crece Banorte, sino crecemos como país porque tenemos la capacidad de poder apoyar a más número de mexicanos que puedan estar invirtiendo en México. Finalmente, y ahora sí voy a aprovechar las cámaras. ¿Qué mensaje le mandas a los mexicanos que no ven al México como tú lo ves? Que lo ven en tonos de tragedia, que lo ven en tono de problema y que no ven al México que ves tú, que ve Banorte. Yo creo que es importantísimo el darnos cuenta. Yo los invito a creer en México, sobre todo a creer en los mexicanos, que nos demos cuenta y analicemos que en cada rincón de nuestro país hay mexicanos fuertes transformando a nuestro país. Yo creo que es importante hacer un ejercicio de reflexión en donde analicemos cómo hemos evolucionado como país en los últimos 20 años. Sin duda hay muchos retos por alcanzar, hay objetivos que debemos de seguirnos fijando y hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar, pero si trabajamos unidos los mexicanos, tenemos la capacidad de alcanzarla. Lo que no podemos es estar hablando mal de nosotros mismos y siendo nosotros mismos quienes ponemos a México en un papel de retroceso. Así es que los invito a creer en ustedes, a creer en México y apoyar el desarrollo de nuestro país. Carlos, muchísimas gracias por la David, entrevista. al contrario, muchísimas gracias, un gusto como siempre. El gusto es mío.